de vuelta a Nelson y Camila desde el norte, que andaban de vacaciones y nos hicieron mucha falta. Estábamos orando por su viaje, agradecidos del Señor que están aquí, ¿ya? Ok, estamos en Santiago capítulo 1. Vamos a hacer una lectura desde 17 hasta el 27. Santiago 1, 17 hasta el versículo 27. ¿Ya llegaron, hermanos? Ok, muy bien. Vamos a empezar a leer. Yo voy a leer en voz alta, si pueden seguir silenciosamente en su lugar. El versículo 17 dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y uno de estos hermosos regalos, la salvación por gracia por medio de la fe. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Otro regalo hermoso que Dios nos ha dado es la palabra del Señor. Versículo 19 dice: Por esto, amados, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Oren conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor, para que tú seas glorificado en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús nosotros oramos. Amén. Nosotros vivimos en una época donde hay abundancia de información. Nosotros podemos escuchar sermones en línea, en podcasts, en redes sociales, en iglesias, en la radio. Leemos devocionales, tanto Biblia pura, te sientas y tú cada día necesitas estar leyendo mínimo un capítulo, pero más aún mejor. O leemos devocionales de libros que tienen preparado pensamientos devocionales sobre algunos versículos. El diario vivir que la gente saca en la mesa, lee un versículo. Pareciera que nosotros estamos rodeados de la palabra de Dios como nunca antes. El acceso está muy fácil. Pero la gran pregunta es: ¿qué efecto tiene esa palabra en nosotros? Santiago nos recuerda que no basta con solo oír, sino que debemos recibirla con mansedumbre y permitir que transforme nuestro ser. Quizás tú has escuchado, es una frase antigua, pero de un predicador bautista que decía: no me importa cuánto marcas la Biblia, me importa cuánto te marque a ti. ¿Sí? A veces la gente subraya cada versículo, círculos, destacando versículos, pero la vida es un desorden. Esa no es la idea, hermanos, ¿cierto? Debe transformarnos la palabra de Dios. Una semilla no da fruto solo para ser observada, sino cuando es sembrada en tierra fértil. Así también la palabra de Dios la palabra de Dios debe ser implantada en nuestros corazones para producir una vida de obediencia y verdadera piedad. Aquí en este pasaje habla mucho de palabra. Y vamos a ver un poquito acerca de esto.
Primer punto que quiero destacar es la palabra de salvación. La palabra de salvación. Si tú ves en el versículo 18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. También dice en el versículo 21, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hay dos de muchas razones que yo amo la palabra de Dios. Una es que nos enseña cómo ser salvo. Si te acuerdas, en el libro de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, está hablando de la palabra de Dios y le dice a Timoteo que desde su niñez ha conocido la palabra de Dios. Y dice las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las Sagradas Escrituras él había conocido desde su niñez, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Él nos hizo nacer por la palabra. Dice, la palabra implantada, la cual te puede hacer salvo. Amo la Biblia por muchas razones, pero dos de ellas son que primero nos enseña cómo ser salvo y después nos enseña cómo vivir para Dios después de la salvación. A veces la gente confunde estas dos cosas y lee algo en la Biblia que es instrucción para un creyente, un santo, alguien que tiene vida eterna. Y leyendo esta instrucción, pongamos un ejemplo, no dejar de congregarse. Y luego ellos confunden esta parte con la otra y creen, si yo me congrego, voy a ser salvo. No. La Biblia nos enseña que la salvación no es por las buenas obras que nosotros hacemos, es por la gracia de Dios, es por los méritos de Jesús. Y nosotros tenemos que tener fe en Cristo como Salvador para recibir la vida eterna. Y las buenas obras vienen después de la salvación. El Señor nos hace hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y son obras que Él preparó de antemano para nosotros, para que anduviésemos en ellas. Y la palabra de Dios, volviendo a este punto, la palabra de Dios y el rol que tiene en la salvación. Si la salvación es una planta o un árbol que crece, la palabra de Dios es la semilla. Sí. Si la salvación es un nuevo ser renacido, la palabra de Dios es el simiente necesario para este nacimiento. De hecho, miren lo que dice en 1 de Pedro, conmigo por favor, 1 de Pedro, vamos a ir al capítulo 1. 1 de Pedro 1 y el versículo 23. Dice así, siendo renacidos. Acuérdense lo que decía en Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Acuérdense de lo que dice en 1 de Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4. Dice que Él murió por nuestros pecados. ¿Y cuáles son las palabras que siguen? Conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Conforme a las Escrituras. Nosotros cuando nacemos de nuevo es porque la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Es porque las Sagradas Escrituras nos pueden hacer
sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es porque Dios dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y Romanos 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Qué importante es la palabra de Dios y tiene un rol muy específico en la salvación. Y si tú eres un ganador, y si eres un cristiano, debes ser un ganador de almas. Si estás siguiendo a Cristo, eres un pescador de hombres. Él dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Entonces, si eres un ganador de almas, quiero animarte que puedas empezar a usar la espada del Espíritu. Cuando tú haces este santo trabajo de predicar el Evangelio a los perdidos. La palabra de Dios tiene que ser parte de esto, ¿sí? Entonces, si no llevas una Biblia contigo cuando evangelizas, y no siempre tenemos una Biblia en mano cuando evangelizamos, memoriza los versículos. Y cuando hablas con la gente, di la Biblia textualmente tal cual como está. No le agregas, no le quites, no lo parafrasees. Di la palabra de Dios. Es poderosa la palabra de Dios. La persona va a ser salva porque tuvo fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la Biblia tiene ese rol tan importante en la salvación. Pero no solo en la salvación, sino también en la vida cristiana, el diario vivir. Nosotros necesitamos este alimento que es la palabra. Miren lo que dice el versículo 21. Y quiero pensar un poquito en lo que es la palabra implantada. Versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Yo busqué en el diccionario la palabra implantar, porque tenía una duda aquí. En inglés no dice la palabra implantada, dice la palabra injertada. Entonces dije, a lo mejor yo no entiendo bien el inglés y el castellano porque no es lo mismo. Pero busqué en el diccionario y la palabra implantar significa injertar también. Sí, son sinónimos según el diccionario. No siempre es una implantación como un pulmón, por ejemplo, u otro órgano. Pero aún así tiene sentido porque implantar es poner algo ajeno, meter algo ajeno en otra cosa, ¿cierto? Entonces tiene mucho sentido esto, lo que el Señor nos está diciendo de la palabra implantada, ¿sí? Me llamó la atención, busqué las Biblias antiguas de 1500, 1600, 1800, y todas ellas dicen una palabra que yo ni conocía. La palabra ingerida, no injertada, ingerida. ¿Qué es injertar? Es la misma palabra, pero es la que se ocupaba antes. Lo encontré interesante. Si no lo encuentras interesante, gracias por tu paciencia. Nosotros necesitamos que la palabra de Dios llegue a ser parte de nosotros. Para que esto suceda, primero es necesario que nosotros la recibamos. Dice, recibid la palabra implantada. Voy a hablar más de esto, de recibir la palabra, en el próximo punto, ¿sí? Segundo, si queremos que la palabra sea una parte del tejido de nuestro ser, es importante que no solo que la recibamos, sino la manera en que la recibimos. Y tiene que ser con mansedumbre. ¿Vieron esto, lo que dice el versículo? Nos dice en el versículo 1, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Cuando tú ves o consideras o meditas en lo que es el concepto de la mansedumbre, puedes pensar cuando vas conduciendo y ves a ese triángulo inverso. ¿Qué significa esto? Se da paso, ¿cierto? Se da paso. Es donde otra persona tiene la preferencia.
La mansedumbre es la disposición de ser gobernado por la voluntad de otro. Entonces, en las relaciones humanas que tenemos, necesitamos mansedumbre. Decir, no, adelante, por favor. Yo quiero esto. No. Soberbia no. Mansedumbre. Para que te puedas llevar bien con otros. Familia, creyentes, la iglesia, vecinos, trabajo, amigos, etc. Y Dios nos está diciendo que no es solamente las relaciones humanas y no es solamente en la oración con Él y los planes que Él tiene para nuestra vida, que decimos, Señor, quiero hacer lo que tú quieras, sino también Él está diciendo que es en la manera que nosotros interactuamos con su palabra. Cuando tú te sientas para leer la Biblia, tienes que sentarte diciendo, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Tienes que decir, en lo más profundo de tu ser, donde está tu voluntad, que tú digas, Señor, aquí está sometido a tu palabra. Quizás voy a ver algo aquí hoy que no concuerda con mi lógica, mi razonamiento. Pero Señor, tú tienes la razón y yo no. Ya estoy dispuesto a someterme a lo que tu palabra dice. Amén. O si no, ¿para qué? ¿De qué nos sirve leer la palabra? ¿De qué nos sirve escuchar prédicas? ¿De qué nos sirve memorizar Biblia y tener mucho conocimiento de doctrina? ¿De qué nos sirve si nosotros no estamos sometidos a Él y no recibimos su palabra con mansedumbre? Diciendo, Señor, tú, va a ser tu voluntad y no la mía. Cuando nosotros somos expuestos a nuevas ideas, es muy difícil ceder a la nueva idea. La razón es porque creemos que nosotros siempre tenemos la razón. Podríamos tomar muchos ejemplos de esto. Pero tomemos un ejemplo muy arraigado en nuestra cultura. Algo que yo amo como un extranjero que llegó y me adapté. Y es el saludo con beso. Es un saludo muy cariñoso. ¿Sí? Es bastante cariñoso. Las damas se saludan a damas con beso, los hombres y damas con beso, los hombres a hombres en Chile con la mano, abrazo, otra vez la mano. Si es que no te quedas ahí colgado y no te dan la segunda mano. Que a veces también me ha pasado y algo así. No pasó nada. Pero en Argentina no es así. Es mujeres con mujeres, mujeres con hombres y después hombres con hombres. Un beso. Yo recuerdo la primera vez que llegué a Argentina y un hermano muy querido no solo me besó así, como besamos aquí. No, me besó así. Me plantó un beso así en la mejilla. Los labios y todo, hasta mojado. No, broma. Pero un beso. Ahora, hombres con hombres, esto es raro. Es raro para nosotros. Y cuesta. Para ellos no es raro, es lo correcto, es lo apropiado. Y para uno que es anormalizo, es difícil ceder a esa idea de que sea correcto. Y es una de las mayores dificultades que tenemos los misioneros. ¿Por qué? Porque nosotros solemos identificar la cultura con la identidad de uno. ¿Sí? Por ejemplo, el pebre para el chileno. Pero si tú vas a México, vas a comer pico de gallo. Y el pico de gallo es diferente que el pebre. Y a ellos les gusta. Y vas a llegar y vas a decir, no, el pebre es mejor. Y no, no es mejor, es diferente nomás. Acostúmbrate al pico de gallo. Bienvenido a México. ¿Sí? Es que las cosas cambian de un lugar a otro. Y cuesta en uno ceder a esto. ¿Sí? Porque uno cree que su manera es superior. Ahora, tomamos esto a la lógica y a las ideas y los conceptos, más allá de costumbres culturales. Y en la mente nosotros vamos formando
convicciones que muchas veces no tienen nada que ver con la palabra de Dios. ¿Sí? Y nosotros nos regimos. O sea, vivimos la vida conforme a estas convicciones. Y luego, de pronto, llegas a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios confronta tu idea errada. ¿Quién? ¿Yo? ¿Equivocarme? Sí, tú. Nos equivocamos siempre. Y la palabra de Dios como agua va lavándonos y purificándonos siempre y cuando la recibimos con mansedumbre. Yo recuerdo en el liceo que nos enseñaron todos los argumentos a favor del aborto. Y yo los tenía memorizados. Listo para destrozar a cualquier derechista ignorante. Y yo discutía y daba todos los argumentos, que no han cambiado nada, siguen siendo todos los mismos argumentos. Y un día llega a una iglesia, yo recién salvo, llego a una reunión de jóvenes, y el líder de jóvenes nos dijo que el aborto estaba mal y que era un asesinato. Y yo quedé así como, estoy aquí con un hombre de cueva que no entiende la ciencia moderna, que no tiene su mente abierta. Y yo le dije, no, empecé a darle argumentos. No sé qué le dije, quizá le dije, tú no tienes útero, así que no puedes opinar. No sé qué le dije, pero empezamos a discutir. Y él primero empezó con cosas políticas, lógicas, y ¿saben qué? Me estaba matando. Y después fue a una autoridad mucho superior. Y llegó a la palabra de Dios. Y me mostró en la Biblia que el asesinato y el aborto están mal. No por lo que cree un partido político, no, me mostró bíblicamente. Y hermanos, me encontré en un lugar difícil, donde yo tenía la razón aquí. Pero Dios decía otra cosa. Y en este momento, ¿qué haces tú? Oh, qué interesante. Próximo versículo. O interactúas con la contradicción. ¿Y sabes qué? Si encuentras una contradicción aquí, leyendo, ¿sabes dónde está esa contradicción? En tu mente. Sí. La gente no rechaza la Biblia porque se contradice. La gente rechaza la Biblia porque les contradice a ellos. Y si vas a seguir al Señor con todo tu corazón, vas a tener que decir, Señor, tú siempre tienes la razón. Siempre. Y si hay discusión con esto, el perdedor siempre lo tengo que ser yo. Porque Dios siempre tiene la razón. Proverbios 3:5 dice, no te apoyes en tu propia prudencia. El siguiente versículo dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y hay otros proverbios que dicen lo mismo. Leímos uno con los niños hace unos días atrás. El problema es que nosotros queremos que siempre tenemos la razón. Y a nadie le gusta un sábelo todo en las conversaciones, donde todos, de hecho, lo que tú dices está equivocado. ¿Sabes qué? Acabo de confirmarlo en Google. Y después nosotros nos atrevemos a hacer así con Dios. Creer que siempre tenemos la razón. Cuando no es así. Tú no siempre tienes la razón. Y tienes que en tu voluntad rendirte al Señor. Para una lectura fructífera de la palabra de Dios requiere mansedumbre. Y eso requiere que dejes que tu mente sea gobernada por Dios. Tus convicciones, tus opiniones, tus ideas. ¿Cómo estás, Lía? Te extrañé mucho.
También es interesante en Santiago 1 cómo empieza el versículo. Dice en el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Nosotros, si vamos a hacer tierra fértil para que la palabra de Dios sea fructífera, vamos a tener que preparar la tierra. Como en un jardín donde tienes que sacar cosas como piedras, tienes que sacar malezas que consumen todos los nutrientes. Así, cuando nosotros nos despojamos del viejo hombre con sus hechos y sus vicios y nos vestimos del nuevo junto con sus cualidades piadosas, entonces estamos preparando la tierra para la palabra, dando una buena tierra para la palabra, y estamos arando el campo del corazón. Ya, el próximo punto, hermanos. Oidores de la palabra. La palabra de salvación, la palabra implantada, y ahora quiero ver esto. Oidores de la palabra. ¿Te diste cuenta que dice esto varias veces en el texto? En Santiago 23, por ejemplo. 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Después el versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante. Y nos da la ilustración a una persona que mira en el espejo, después se va y ya olvidó cómo se veía en el espejo. En el versículo 21 nos dice que debemos recibir la palabra. Entonces habla de ser oidor en múltiples versículos. Habla de recibir la palabra. O en el versículo 25 dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley. O sea, de muchas maneras en el texto nos habla de consumir la palabra, de una u otra manera. Y me hace pensar un poco quizás en los creyentes que eran de la ciudad de Berea, que recibían la palabra con toda solicitud. Después también confirmaban para ver si lo que habían recibido era bíblico o no. Pero dice que recibían la palabra con diligencia, con toda solicitud, con todas las ganas. Dame palabra, dame palabra. Como cuando quizás tus hijos tienen mucha hambre y después les sirves comida y dicen, oh, estoy muriendo de hambre, dame comida. Y así nosotros debemos recibir y consumir la palabra con toda solicitud, listos para recibirla. Necesitamos mirar atentamente, necesitamos recibirla con mansedumbre. Y no podemos ser oidores olvidadizos, como una persona que mira en el espejo y no se da cuenta de la imagen después, o no se acuerda, como me pasó a mí, que tengo unos pelitos aquí que no quieren ser obedientes hoy. Y salí de la casa y le hice así. Después de ya haberme duchado y no me querían hacer caso, llego al culto y Ani hace así. Y yo dije, sí, yo sé, no me quiere hacer caso. ¿Ah? Pero tú miras en el espejo y te vas y ni te acuerdas cómo te veías. Este es el oidor olvidadizo. Miras en el espejo, que es la perfecta ley, y dices, oh, wow, yo estoy mal, yo debo cambiar esto. Termina el culto y, oh, qué lindo mensaje, vamos para la casa, almuerzo, y permaneces igual. Te olvidas de la imagen que viste. Eso no está bien. Cuando tú tienes convicción de la palabra de Dios y tú tienes convicción del Espíritu Santo, responde. No esperes. La convicción no es como las sobras en un restaurante, que le puedes pedir, dame una cajita para llevarlo a casa. No puedes embotellar la convicción y llevarla y después decir, en algún momento cuando esté listo, yo voy a abrir esa botella y voy a responder a la convicción. No. El resultado de esto es que vas endureciendo tu corazón nomás. Cada vez peor y cada vez más duro. Pero gracias al Señor, su palabra es como un martillo y puede romper un corazón duro. ¿Estás oyendo la palabra?
yo tengo algunas recomendaciones para que puedas ser un oidor de la palabra. Principalmente, quiero animarte que estés leyendo la Biblia todos los días. Sí, todos los días, ¿cierto, Dusan? 5 estrellas. Debemos estar leyendo la palabra de Dios cada día. O sea, por lo menos un par de veces al día, porque dice de día y de noche, ¿cierto? Necesitamos la palabra. Y la idea no es que, ya cumplí 2 veces al día, estoy listo. No, necesitamos tener nuestras mentes y corazones saturados con la palabra de Dios. Que sea lo primero que pensamos en la mañana, lo último que pensamos en la noche, antes de dormir, y lo que llena nuestro corazón y afecto durante todo el día. Necesitamos Biblia. ¿Tú tienes un tiempo diario cuando lees la Biblia? Si no, necesitas empezar. Ya otra sugerencia del pastor. No. Hasta este punto llegamos. Hermano, si no vas a hacer esto, leer la Biblia todos los días, ¿para qué seguir en esto? Ya sabes que debes hacerlo. Y la Biblia nos dice que debemos ser hacedores de la palabra. Si tú sabes que debes estar en la palabra de Dios todos los días y niegas a hacerlo, ¿para qué seguir en esto? ¿Para qué seguir jugando? Esto es lo más básico. Jamás vas a ser el cristiano que debes ser si tú no tienes un tiempo diario en la palabra de Dios. Amén. Jamás serás la persona que Dios quiere que tú seas hasta que estés recibiendo, oyendo, mirando atentamente la palabra de Dios. Amén. Te animo que puedas tener un compromiso con esto. Qué triste que te cepillas los dientes todos los días, pero no lees la Biblia todos los días. Hermanos, este tiene que ser un hábito para que la palabra llegue a ser parte de quién eres. Que llegue a ser parte de tus pensamientos y tu mente. Cómo funciona tu mente, cómo razonas en el día. Cuando alguien te pide consejo, que este libro de la ley nunca se apartará de tu boca. Te pide un consejo y dices, bueno, la Biblia dice lo primero. Palabra debe ser lo que tan lleno debe ser tu vaso de palabra que sí que se le pegue un poquito, derrama palabra. Lo único que sale de ti es palabra. Te recomiendo que hagas devocionales. Te recomiendo que escuches las prédicas de este púlpito. Domingo en la mañana, domingo en la tarde, miércoles en la tarde. También hay muchas maneras prácticas de cómo oír la palabra en los medios que están disponibles hoy, ¿sí? Y hay muchos buenos ministerios con sana doctrina que están compartiendo las enseñanzas sanas de la palabra. Tanto que hay bueno, también hay malo. Tienes que tener mucho cuidado, ¿sí? Por ejemplo, hay una aplicación que se llama YouVersion. Quizás lo conoces. Yo tengo YouVersion y lo ocupo todos los días. Y me gusta la aplicación. Pero ¿saben qué? Si te metes más allá de la Biblia en esta aplicación, no, ahí las cosas no son buenas. Probablemente te va a salir una pastora predicando, te va a salir muchas doctrinas raras ajenas a la Biblia. Así que te recomiendo que veas Biblia ahí. Y para mí, lo más útil de la aplicación es escuchar la Biblia en audio. Antes tú tenías que gastar cientos de miles de pesos para comprar una Biblia en audio. Pero hoy día tú bajas la aplicación gratis. Estoy abriendo la aplicación y Salmo 101. Promesa de vivir así de fácil, gratis, Biblia. Y tú puedes escuchar la Biblia. No voy a poder leer porque voy conduciendo. Escúchala entonces. Siempre podemos escuchar. Hay muchas maneras de cómo ser oidores. Hay estaciones de radio en línea. Puedes escuchar podcasts, ir a YouTube y escuchar pastor. Si necesitas recomendaciones, yo te puedo ayudar con recomendaciones. Hay un predicador que me gusta muchísimo, que se llama Santiago Merlo,
que es un pastor hispano. Estuvimos con él, el grupo que fuimos a Estados Unidos en Oklahoma, y él tiene muchas cosas en las redes para que puedas escuchar predicaciones bíblicas expositivas de la palabra de Dios con sana doctrina. Lo que estamos buscando, hermanos, tú y yo, es que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Que seamos oidores. ¿Sí? ¿Y qué dice el versículo 22? El último punto, hacedores de la palabra. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, es interesante, en ese capítulo dice perfecto varias veces. En el versículo 4 habla de la obra perfecta de la paciencia en nosotros. En el versículo 17 habla de todo don perfecto. Aquí en el versículo 25 habla de la perfecta ley. Dice, la de la libertad. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado. Esto me hace pensar en muchos otros versículos. En el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón, y nos da tres cosas. Dice que no anduvo en consejos de malos, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su delicia está en la ley de Jehová. De día y de noche medita en la ley del Señor. Bienaventurado ese varón que medita en la ley de Dios de día y de noche. Josué 1:8 dice que si nosotros hacemos conforme a lo que está en el libro, si meditamos de día y de noche, si guardamos su palabra, dice, entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Dice, este será bienaventurado en lo que hace. La persona que no es solamente oidor, sino que oye de la manera correcta, mira atentamente a la ley de Dios, no es un oidor olvidadizo, sino que es un hacedor. Recibe la palabra de Dios con mansedumbre y la hace. Este hombre será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, es muy fácil engañarse a uno mismo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice Jeremías 17:9. Algunos, por ejemplo, se han engañado creyendo que son salvos cuando no lo son. Algún día Jesús les dirá, nunca os conocí. Y acuérdense, no es gente que fue salva y perdió su salvación, no. Porque Cristo conoce a los suyos, nos dice la Biblia, ¿sí? Conoce a sus ovejas. Pero ahí en Mateo 7:23 Jesús dice, nunca os conocí, jamás. En ningún momento eran salvos estos. Nunca os conocí. Y Él les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es por eso que es importante que cada individuo creyente haga lo que dice 2 Corintios 13:5, para examinarse a sí mismo, probarse a sí mismo para ver si está en la fe. Comparar su salvación con la palabra del Señor. Pero volviendo a lo que nos dice Santiago 1, del autoengaño, eso no es solamente en personas perdidas. Un hijo de Dios también se puede engañar. Dice en el versículo 22,
engañándoos a vosotros mismos. Una persona que oye la palabra y no la hace, se ha engañado. En el 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Vamos a aprender más acerca de la lengua en el capítulo 3, ¿sí? Pero un hijo de Dios que oye la palabra y no la obedece, se ha engañado. Si tú escuchas predicaciones, escuchas la Biblia en audio, lees la Biblia, estudias la Biblia, meditas en la Biblia, memorizas versículos de la Biblia, pero no obedeces la Biblia, te estás engañando a ti mismo. Hay un tipo de cristianismo cultural donde una persona por cultura se cree cristiano. Pero es un cristianismo hueco, vano, engañoso. Es como un parche que se coloca quizás en una herida, pero no sana la herida, solo tapa la síntoma. Nosotros necesitamos salvación que trata la raíz del problema, que es el corazón y es el pecado en ti. Necesitas nacer por la palabra, creer que Cristo murió por ti, fue sepultado y resucitó, conforme a las Escrituras. Y luego que Él te da nueva vida, podrás caminar en su palabra, las enseñanzas de la Biblia, para que seas bienaventurado. Aquí en el libro de Santiago nos deja claro que la verdadera religión no consiste en apariencias ni en palabras bonitas, sino en vivir de acuerdo con la palabra recibida. Una fe que no obedece se convierte en autoengaño. Pero cuando escuchamos con mansedumbre, dejando que la palabra se implante en nosotros, y nos levantamos para obedecerla, entonces nuestra vida se convierte en una demostración visible del poder transformador de Dios. Hermanos, no nos conformemos con ser solo oidores, con ser oidores olvidadizos, sino decidamos ser hacedores fieles. ¿Por qué? Y voy a terminar con esto. Porque la palabra de Dios no fue dada solo para informarnos, sino para transformarnos. Con esto nosotros finalizamos.